Se cumple un mes de la invasión, dice Adán Franco. Creo que a estas alturas se ve claro que las sanciones no le hicieron nada a Putin. Oye, ¿no te estás informando tú con los periodistas extranjeros que están en Rusia? Léelos. Las sanciones han afectado profundamente a Rusia y además han ayudado a que la gente se informe y que haya un movimiento antiguerra cada vez más fuerte dentro de Rusia. Si no estás informado de eso, estás absolutamente desinformado. Y desde la desinformación es muy difícil expresar una opinión como la que expresas después. Yo no veo cómo Ucrania pueda ganar. Tu opinión si se debe claudicar ahora ya. Claudicar es entregarle... A ver, Rusia ha estado secuestrando gente en Mariupol para llevarla a campos a no se sabe dónde en Rusia. Sobre todo ha secuestrado grandes cantidades de niños. Se sabe que hay listas de gente a la que hay que exterminar en Ucrania, que las tienen. Que hay asesinatos organizados, hay asesinatos dirigidos como el que se cometió ayer contra una periodista rusa que estaba en Ucrania, pero como decía un periodista español al que yo sigo, que está en Kiev en este momento, ella no estaba en la línea de combate, estaba reportando desde atrás y fue un comando a matarla, comando ruso. Capitular para Ucrania significa abrirle la puerta a una masacre. La realidad es que nadie puede ganar esta guerra. Yo no creo que nadie pueda ganar esta guerra y es lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, ha dicho que esta guerra es inganable. O sea, que esta guerra tiene que pararse por la vía de un armisticio. Pero la única forma de lograr que esta guerra siga siendo inganable es apoyar al pueblo ucraniano. Porque si no, estás favoreciendo el triunfo de Putin. Toda simulación de neutralidad en este caso juega del lado de Putin. Entonces, no creo que deba claudicar, no creo que estén dispuestos a claudicar. Después de haber visto al alcalde de Kiev al frente de la defensa de su ciudad, después de ver a Zelensky, después de ver las pequeñas heroicidades de las que nos estamos enterando todos los días, no por la propaganda ucraniana, sino por los periodistas de todo el mundo que están en Kiev y en otros lugares, y en Odessa, y no sé si hay alguien todavía en Mariupol, es imposible esperar que claudiquen. Entonces, si no los apoyas, lo que estás favoreciendo es la masacre del pueblo ucraniano. Yo no creo que se deba favorecer la masacre del pueblo ucraniano, llámame raro.